tardes, nos da mucho gusto volverlos a tener con nosotros y el día de hoy me acompaña Yunue Suárez. Ella nos va a platicar un poco lo que son los proyectos de Año Nuevo y mucho el hecho de que a veces no nos funcionan. ¿Por qué no nos funcionan? Todos creo que termina el año que está concluyendo y tenemos la idea de muchas cosas que a veces no son ni siquiera reales y por eso es donde empieza este problema, ¿verdad? Así es, muchas gracias Ingrid por la invitación. Pues vamos a platicar un poquito de qué pasa con esto de las metas, de los propósitos, que pareciera que pues año con año vamos repitiendo los mismos, los vamos modificando. Hay hasta incluso estos chistes en línea donde ya nada más tienen la misma... El mismo formato. El mismo formato, la misma lista, ya nada más toda tachoneada de, ajá, bueno, ok, tener el mejor trabajo, no, bueno, ahora conservar mi trabajo, ajá, sí, ya claro, de menos. Sí. Y ya nada más para llenarle el año, cambiar el año, ¿no? Muchas veces, porque este año sí quiero hacer esto, pues sí, pero sí, no lo he hecho nunca, ¿por qué? Sí, ¿qué pasa? Eso es un poquito de lo que les vamos a platicar hoy, de qué pasa que a veces no logramos esas metas. ¿Cómo las tiene mucho que ver cómo las planteamos, Ingrid. Hay una diferencia que platicábamos hace rato, que es la diferencia entre una meta y un objetivo. Ajá. Si yo lo buscara técnicamente, la diferencia entre meta y objetivo, las dos me darían indicadores o tendría yo dos conceptos distintos. Hay quien me dice que la meta es una meta concreta, pequeña, y hay quien me dice que el objetivo es también pequeño, que son concretos. Yo lo que quisiera diferenciar es que para cuestiones prácticas de nuestra vida de ser humanos, en realidad no tenemos una meta final. La meta no es ser felices, sino vivir la vida felices. Ajá. Y tenemos muchos más objetivos dentro de este ser feliz. Entonces yo separaría las metas como las cosas que hay que hacer para llegar a un objetivo delimitado. Eso es muy interesante porque ahorita que tú lo estás mencionando me imagino un poco también como la carrera, ¿no? Sí. Si voy a hacer correr un maratón, la meta es la línea que cruzo al final. Exacto. Pero el objetivo no es solo cruzar esa meta, sino haberme preparado físicamente, todo lo que tiene que ocurrir antes de que yo pueda lograr llegar a esa meta, que finalmente es solo una raya que cruzo. Exacto. Si tú lo ves como esa raya que cruzas, por ejemplo, que fuera mi tema favorito, ya sabes, ajá, sobrepeso y obesidad. Bajar de peso, sí. Yo llego a mi peso, digamos que mi meta es llegar a 5 kilos menos, por decir algo. Entonces, como el atleta voy corriendo y entonces justo cuando llego a la línea de los 5 kilos es donde me atoro, donde ya... Sí, ya, ahí se acabó. Ya se acabó toda la historia y entonces, evidentemente, al soltar el paso, igual que un atleta que ya llegó a la meta, que empieza a correr más despacito o que empieza a caminar, voy a soltar ese paso y después entonces es como yo recupero ese peso. O exacto, cuando yo veo que no llego a esa meta, pues a lo mejor digo, bueno, pues ya no llegué, porque no tiene un objetivo más de fondo. Claro. Y eso tiene mucho que ver. Que esto sería decir, bueno, si cruzo la meta del maratón que corrí, pero quiero correr otros maratones, no solo me voy a quedar en esta ocasión, no solo voy a hacerlo por una vez, lo voy a continuar. Y en eso del peso yo creo que es muy interesante como lo mencionas. Ya llegué a lo que quería, bueno, ya, me olvido y me vuelvo a comprar lo mismo que comí antes, que fue lo que me llevó al peso que no quería, ¿no? Exactamente, es como un atleta en general, pues sí va a llegar a esa meta de los 5 kilómetros, se va a ir deteniendo, pero va a seguir su preparación para después correr unos 10 kilómetros y después finalmente, no sé, una maratón, que son 42 kilómetros, y a lo mejor si se quiere hacer un triatleta y empezar con la bicicleta y la natación, es buscar algo en que seguir trascendiendo, porque claro, esa es la constante del ser humano, trascender y seguir generando, no es llegar a un solo lugar y ya, ahí me quedé. Aquí creo que también es bien importante mencionar que hay un cambio de vida. O sea, para que yo logre un objetivo, para tener esto, tanto meta como objetivo, debo cambiar la vida que tengo, porque si no tenía eso, que se ha vuelto un objetivo, ya sea un mejor trabajo, como también lo mencionabas, terminar una carrera, aprender un idioma, lo que sea, o en este caso también el bajar de peso, yo tengo que incluir algunas cosas que no había en mi vida. Sí, de hecho, parecerá, finalmente psicóloga y de pronto hablo de una planeación estratégica como si estuviera hablando de administración. Ajá.
donde cuando vamos a hacer trabajo, vamos a hacer un plan de trabajo, pues sí, investigamos nuestro mercado y vemos cuál es nuestra situación, nuestros recursos, para poder lograr una meta. Y lo curioso es que eso debería de ser también en nuestra vida. Claro, claro. Si fuera, por ejemplo, en el caso del peso, que es lo que más te llega a ti a consulta, es también, yo me digo, ay, no quiero perder 10 kilos. ¿Será realmente lo que yo necesito perder? Exactamente, ¿qué es lo que quieres lograr con esos 10 kilos? A lo mejor esos 10 kilos representan tus niveles de glucosa, representa tu hipertensión o colesterol, que algunos lo tenemos, representa un vestido, representa una idea de algo que voy a lograr después. Y es importante revisar cuál es el objetivo final. Exacto, y a lo mejor no son 10 kilos, a lo mejor eran solo 5. Y yo en una idea que yo leí en una revista, pierda 10 kilos en 2 meses. Exacto. De ahí saqué la idea, pero no es un objetivo que esté hecho a mí. O sea, yo creo que los objetivos los tienes que hacer a la medida en lo que tú dices, una planeación estratégica. ¿Qué es lo que va a mejorar mi vida? Exactamente. ¿Y para cuándo la quiero lograr? Claro. Hay que entender, por ejemplo, subir de peso, y en esta temporada creo que ya todos lo vimos, es rapidísimo, lamentablemente. Sí. Las subidas, el cuerpo está diseñado para almacenar, para guardar provisiones, y en especial pues lo hace en grasa. Pero para perderlo no puedo usar el mismo tiempo. No. A lo mejor me tardé en subir estos 3 kilos 15 días. Pero no los pierdo en 15. Una situación realista, pues ya vas a ver que no lo voy a perder en 15 días, pero que a lo mejor para el 14 de febrero ya es una algo posible, ya o que esté muy acercado al tema. A una realidad. Sí, claro, y esto es el mismo tema que se repite en los gimnasios, que se repite en lo que son las finanzas. Creo que en todas las áreas de nuestra vida podemos encontrar qué podríamos modificar que nos lleve a los objetivos que tenemos. Es que decimos, ay, es que yo quiero ahorrar. Sí, pero si empiezas a gastar mucho más de lo que ganas, es imposible matemáticamente que lo logres. Pues como el de, este año también quiero ir a Europa. Sí. ¿Fuiste el año pasado? No, pero también quiero ir. También quiero, o sea, el deseo lo tengo, pero no estoy descifrándolo en algo realista, en algo que realmente lo pueda lograr. Si mi sueldo es muy bajo, es imposible que yo viaje a Europa. Exacto. Ni siquiera he ido a Acapulco en los últimos años, entonces ni siquiera puedo hacer un viaje corto, es muy difícil que logre un viaje grande. ¿Qué tengo que hacer? También pensar en qué otra forma podría tener un ingreso extra. Exactamente. Es esta parte que platicábamos de dejar de ser reactivos para ser proactivos. ¿Cuál es la diferencia? Reactivo es que yo voy respondiendo ante los eventos que voy teniendo en mi vida. O sea, si de pronto, pues, que hay que pagar la luz, juntar pesitos y órale, a sacar para la luz. Que si para ¿qué otro gasto se regula? La renta, el agua. De ver cómo lo voy sacando al día. Uh-huh. Cuando yo ya sé, por ejemplo, yo ya tengo previsto, o un adulto tendría previsto, pues que tiene que gastar en todo este tipo de cosas, o en estos insumos, la comida de entrada. Pues, sí, claro. ¿Cuánto gasto diario de comida? Y hacer una programación. En ese momento yo me convertiría en una persona activa y no reactiva. Le llaman activa o proactiva también. Claro, porque es una persona que va a hacer algo por resolver, no para estar nada más atajando el problema que llega en el momento que el problema está ya apareciendo en mi vida, ¿no? Creo que esto es bien importante, y todos los que de alguna manera estemos haciendo ahorita la reflexión, que ven el programa, pueden darse la oportunidad de pensar en su vida cuáles son las áreas que están teniendo mayor problema. Sí. Porque todos tenemos, o sea, ya sea el área física, y no solamente física, está el peso, que el peso es determinante ahorita porque es detonador de muchas otras enfermedades. Sí. Pero puede ser que eso tenga una constante de problemas respiratorios. Entonces quiere decir que algo en mi medio no está bien. A lo mejor yo no me estoy cuidando correctamente, no estoy tomando a lo mejor las vitaminas adecuadas, uh-huh. O necesito a lo mejor ir a un otorrino porque a lo mejor ya tengo una alergia, yo lo estoy confundiendo con una gripa de la temporada, o a lo mejor sí es una gripa de la temporada y yo ya me quiero automedicar algo que no es. Por ejemplo, esa gripa eterna, si la pensáramos en el propósito, por ejemplo, quitando lo del peso, la de quiero viajar. Eventualmente me estoy haciendo reactivo porque nada más estoy gastando en el momento, que si en pastillas, que si hay un día que no fui a trabajar porque me sentí muy mal, y voy perdiendo esta parte de control de mi propia vida, que eso es la parte importante. Sí, hay veces que hay que analizar estas situaciones, pues si ya estoy enfermo, evidentemente voy a tener que hacer un gasto, pues a lo mejor en un médico, en terapia o en algo para sanarme, pero dentro de una planeación, no para seguir siendo reactivo todo el resto del año, y a lo mejor que en junio, julio, cuando aparentemente ya tengo guardado a lo mejor para irme de viaje, resulta que tengo que gastarlo en un hospital.
Exacto. Fíjate que esa frase que usaste ahorita, el control de mi vida, o que muy pocas personas pueden dar el lujo en este momento, sí que tienen control en su vida. La mayor parte de nosotros tenemos áreas que están totalmente fuera de nuestro control, que ya nosotros solamente vamos como un barquito llevado por la corriente que nos está arrastrando durante años y que nosotros sabemos, pero no hacemos nada. Sí, sí, la verdad es que es muy fácil, es fácil en el sentido de, en el acto, ir navegando, ir esperando a ver qué pasa este día. Y es donde también entra mucho esta frustración porque las cosas no pasan nada más. Es como si mi meta es, digo, creo que la meta de la mayoría o en teoría de todos pues sería ser feliz. Ajá, claro. Pero si yo estoy esperando a que la felicidad llegue y me diga, oye, ya llegué y vas a ser feliz con esto y esto y esto, me voy a quedar sentada esperando, ahora sí que como novia de pueblo, vestida y alborotada. Fíjate que eso que dices es muy interesante porque creemos que la felicidad va a llegar. Y yo creo que se aprende a ser feliz. Sí. Nadie nace siendo feliz nada más porque sí. Porque el momento en que naces, lo primero que empiezas a sentir es necesidades. Sí, las de las fisiológicas de los comer, bebés empiezan respirar. a llorar. ¿Por qué? Porque empiezan a sentir una serie de incomodidades que ya les empiezan a causar infelicidad. Entonces nadie nace siendo feliz ni permanece siendo feliz o ocurre la felicidad de milagro. Ni aunque te traigan un cheque de la cantidad que quieras, es una felicidad garantizada. Porque también vas a empezarte a preocupar qué vas a hacer con ese dinero y cómo lo vas a cuidar. Van a empezar a hacer una serie de factores que no te van a permitir ser feliz. Se aprende a ser feliz. Se aprende a ser feliz y se decide ser feliz. Exacto. Se deciden, no nada más de, hoy decido así de, hoy Soy decreto, feliz. soy feliz. No, sino que todas mis acciones me van a llevar a ello, a ser feliz, a disfrutar mi vida, a poder hacer algo con ella. Y no es un aprendizaje milagroso, es un aprendizaje de trabajo. Sí. Requiere mucha, Del día. mucha fuerza de voluntad y mucha disciplina. Ser feliz requiere tanta disciplina como quien alcanza una medalla de oro. Así es, un día a día. Ajá. Y diario te entrenas para soportar lo que no te gusta, para aprender a ir mediando esas cosas. Como el atleta de alto rendimiento aprende a aguantar temperaturas que no son las normales. Porque si siempre necesitar una temperatura para correr, pues entonces ya lo muló a la hora que la temperatura, por ejemplo, ahorita como está tan baja. No es que cuando está tan baja yo no puedo correr, no. Tienes que aprender a correr en todas las circunstancias, llueva, truene, haga frío, calor, lo que sea. Aquí, ¿cómo voy a ser feliz? Sí, igual, si llueva, truene, haga lo que sea, yo tengo que aprender a ser feliz con cualquier condición que está alrededor. Así es. Por eso es que no es sencillo. Toma tiempo, esfuerzo y para ser feliz hay que tener metas y objetivos. Sí, ese es el tema de ahora. Metas y objetivos, ¿cómo los vamos a trabajar? Vamos a ir al corte y regresamos para ya entrar en este tema directamente.